Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Buenas noches, estimados colegas. Estamos con el cuarto episodio de lo que es Estructurando Ideas. Y bueno, hoy tenemos a la comisión de la CIP Tarija que ha revisado lo que es el estudio de la macroplanta de aguas residuales de la ciudad de Tarija. Estamos con el ingeniero Richard Álvarez, estamos con el ingeniero Gonzalo Ortega y estamos con la ingeniera Miriam Barrero. Agradecerles por su asistencia, estimados ingenieros. Tienen la palabra para iniciar este podcast. Bueno, buenas noches, ingeniero Yasmani, queridos colegas, Miriam, Gonzalo. Bueno, es un gusto estar aquí atendiendo la invitación del Colegio de Ingenieros Civiles para hablar sobre la PETAR, ¿no?, que tiene una historia muy larga y bueno, hay experiencias diversas. Yo más o menos involucrado desde el 2017 más o menos, creo que Gonzalo un poco antes, y bueno, tenemos mucho para contarnos sobre el tema. Buenas noches, estimados colegas, también a todos los interesados también en este podcast, ¿no? Sí, evidentemente es el tema más importante, ¿no?, de la planta, porque es un anhelo de la ciudad de Tarija de hace muchos años y sigue siendo, ¿no? Y espero que podamos nosotros contribuir como lo estábamos haciendo justamente en la realización de este proyecto. Muy buenas noches, pues lo más importante de nuestro equipo es que somos multidisciplinarios y en este aspecto pues yo conformo el equipo desde mi profesión, que soy ingeniero químico con maestría en ingeniería de aguas. Entonces una maestría que me ha potenciado mucho en los aspectos más importantes del proyecto y que pues me ha servido como una arma para poder apoyar en varios momentos del proceso. Conformo desde el Comité Técnico de San Luis en un inicio y luego pues paso a formar parte del comité de la CIP para este proyecto. Muchas gracias, estimados ingenieros, por su asistencia. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, agradecerles por su asistencia. Bueno, ahora para entrar en materia respecto a la primera pregunta que tenemos para la comisión, bueno, hay que aclarar que también es parte de la comisión, hay varios ingenieros que también forman parte de la misma. ¿Cuál fue el objetivo principal de la Comisión Técnica de la CIP Tarija al revisar el diseño de la macroplanta de aguas residuales? Bueno, el objetivo principal fue justamente tener una tecnología que sea acorde a la realidad económica, digamos, de nuestra población, ¿no? Porque se hablaba de tecnologías de lodos activados, que son tecnologías muy caras, y lo que realmente hace sustentable un proyecto es la tarifa, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos ver justamente una tarifa económica y también un sistema muy eficiente, ¿no? Y más que todo también porque ya las nuevas tecnologías de las aguas residuales están yéndose más por el reuso, o sea, ya no botarlo al río como se está haciendo, ¿no? Ese fue el principal motivo a mi manera de ver, por lo cual nos hemos involucrado y para más que todo como también un servicio a nuestro pueblo, ¿no? Para que como ingenieros nosotros podamos contribuir también en este proyecto que sirve a nuestra población. Bueno, mi participación, como decía, empieza más o menos el 2017 en San Luis. Yo soy vecino de San Luis y bueno, he sido, digamos, se sentía la afectación de los olores, ¿no?, de la zona, pero yo la verdad es que desconocía lo que es plantas de tratamiento y asistía a las reuniones del barrio como vecino. Y bueno, como ingeniero todos me pedían mi opinión, yo la verdad es que no sabía nada, pero sí era una necesidad, digamos, de dar una solución tanto al proyecto de mitigación de olores como a la ubicación de una nueva planta. Entonces ahí cuando yo empiezo a involucrarme, repito, pero sin conocer el tema, y a través de esa motivación del barrio, digamos, se va involucrando algunos ingenieros, ¿no?, que conocían como el ingeniero Villena, por ejemplo, que era de la Universidad Católica. Y bueno, entonces empezamos un poco a entender y a la necesidad de encontrar una solución. Y bueno, ahí surge la posibilidad de hacer una reunión en el barrio con un especialista en bioaumentación, ¿no? Y bueno, él es el que me abrió a mí la mente, digamos, porque yo
escuché su presentación y realmente vi que esto era un camino novedoso para mí, hermano, y que veía que muy pocos conocían. Entonces eso me motivó, digamos, a interiorizarme más sobre el tema. Ya posteriormente, ya con esta misma motivación y con la necesidad realmente de conocer el tema, me voy involucrando. También he hecho una maestría en Ingeniería del Agua con especial en Tratamiento de Aguas Residuales, y eso me ha permitido más bien darme cuenta de que la gente que hablaba de esto era más gente política que técnica. Entonces yo ya con las luces claras, digamos, nos conformamos el equipo técnico en San Luis y trajimos esa voz aquí a la CIP. En la CIP recibimos el apoyo y empezamos un poco a cuestionar aquello, ¿no? El proyecto de AETOS, digamos que en un principio nadie sabía de qué se trataban los activados, por lo menos yo no sabía. Y la gente que opinaba decían que nos oponíamos. Sin embargo, adentrándonos ya en el conocimiento mismo de las tecnologías, veíamos que ese iba a ser un proyecto erróneo para Tarija, ¿no? Porque es de un costo elevado de operación y mantenimiento, a diferencia de las tecnologías que también las hemos ido conociendo en el transcurso de este crecimiento, digamos, de formación, que lo que habían planteado los holandeses era la mejor tecnología, mucho más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la motivación y lo que queríamos, como dice Gonzalo, que si se da una solución sea sobre todo sostenible en el tiempo, ¿no? Una tecnología adecuada que permita que el usuario final pague y se sostenga en el tiempo, porque de ahí hemos ido aprendiendo que había muchas tecnologías como los activados en otros países que han acabado como elefantes blancos. Entonces esa era nuestra motivación, ¿no? Que si se hace algo en Tarija se sirva, ¿no? Que tenga una vida larga, digamos, y que realmente solucione el problema. También un poco el pensar como ingenieros que estamos al servicio de nuestra linda Tarija, con tantos problemas, pues, y ser vecino del barrio San Luis, porque yo vivo un poco más arriba en San Jerónimo, me motivó también a mí a involucrarme, yendo a esta misma reunión que cita el ingeniero Álvarez. He ido a la misma reunión, he escuchado la exposición y pues ahí un poco me he alterado por todo lo que escuchaba y cómo lo vendían al proyecto de mitigación de olores, y que me parecía que no estaba bien encaminado desde mi punto de vista. Guardé silencio casi hasta el final y tomé la palabra, pues, y un poco mi intervención fue bastante crítica, porque tenía algo un poco del conocimiento, ya un poco de información, y decía, no, esto no está bien. Y había muchos problemas, y lo primero que me saltó a la cabeza era, ¿cómo vamos a hacer mitigación de olores poniendo geomembranas si somos una zona endémica en granizo? A la primera granizada se venía abajo toda la estructura y era una inversión que bastante onerosa, digamos así, que se iba a venir con problemas climáticos que tenemos, pues iba a haber una pérdida. Así mi primer pensamiento, y he dicho, no, o sea, hay que estar aquí, hay que trabajar, hay que involucrarse con el barrio, porque el barrio estaba desguarnecido con el conocimiento técnico, ¿no? Ellos peleaban, hacían la lucha desde el punto de vista de los malos olores, y finalmente, si no había una voz técnica, se iba a llegar a hacer tal vez el proyecto y probablemente con algunos problemas que pues ocurren y que no se han previsto. Claro, además que la decisión de realizar un proyecto de esta magnitud y bueno, con el presupuesto inicial de AETOS, hubiera sido un error muy grande, ¿no? Bueno, por lo que ya nos van a explicar más adelante, seguro. Ahora, respecto a otra pregunta, ¿cómo se conformó la comisión y qué especialidades de ingeniería participaron? Bueno, surgió a raíz de una observación que se hizo, ¿no? En ese entonces se hizo conocer en la reunión que expuso AETOS, como dice el ingeniero Richard. Entonces llamó la atención, ¿no? Bueno, uno espera como ingeniero, bueno, vienen los ingenieros y hacen lo mejor, ya están trabajando ingenieros, ¿no? Entonces, yo uno espera lo mejor, pero no ha sido así. Entonces, ahí se hizo una observación, entonces a raíz
unas observaciones de ese proyecto de AETUS. Entonces el ingeniero Pascual Velázquez fue que una comisión inicial, ¿no? Como Atsugaray, también después se incorporaron otros ingenieros más, se alzó la voz entonces para hacer conocer, digamos, que hay otras tecnologías, no solamente la que estaban presentando AETUS. Está bien, o sea, los activados todas son buenas tecnologías, ¿no? Todas. El problema es el costo económico. Es enorme con relación a otras tecnologías que ya existían en el medio, existen en el medio y estaban funcionando bien. Entonces nosotros veíamos que si bien es una excelente tecnología, pero hay otras similares o mejores con el medio ambiente y mucho más económicas. Me acuerdo cuando yo trabajaba en COSAL, por un boliviano que se quiso aumentar a la tarifa del agua, me acuerdo esa vez para Unión Central, casi nos botan. Imagínense que iban a decir que ahora tengan que pagar 70, 80 o 100 bolivianos, era una locura. Entonces ese ha sido el motivo principal. Que se formó la comisión, buscar una comisión, digamos que más que todo técnicos que hayan trabajado en el área y que conocían, ¿no? Gracias a Dios, yo trabajaba ya en la OTEPTAR, trabajaba, digamos, en este tema de la planta de tratamiento con los holandeses desde hace muchos años. Entonces poco a poco me vine involucrando también con ellos y ha sido por gravedad, digamos, que caímos ahí, ¿no? A ver esta comisión y esperemos seguir trabajando, ¿no? Para el bien de nuestra población. Bueno, tengo una experiencia, digamos, interesante porque, bueno, después que comentaba que ya había estudiado y sabía lo que era, justamente la maestría aquí se fue en España y en Europa la tecnología más usada es los activados. Entonces ahí por fin entendí lo que no entendía, lo que AET estaba viniendo a vender aquí, digamos. Y paralelamente hacía cursos con otros institutos del exterior, sobre todo México, y ahí encuentro a un ingeniero, Juan Manuel López Hoyos, mexicano, que él había sido justamente, había aprendido del mismo Gatzelle-Tinga, que era el fundador de esa tecnología. Entonces me llamó la atención y era coincidentemente Gatzelle-Tinga es holandés y esta tecnología es la que nos venían a ofertar los holandeses cuando perdimos esta donación. Entonces me llamó la atención y traté de difundir, pero nadie me entendía, nadie me hacía caso, entonces yo no me quería quedar, digamos, con eso guardado. Entonces yo iba a formar parte del directorio de Cadeco y les planteo a Cadeco hacer algo, ¿no? Entonces ahí hacemos una alianza con la CID, me acerco al ingeniero Pascual, le explico, el ingeniero Pascual me escucha por teléfono, no lo conocía ni siquiera, me dice hable con mi coordinador, que era el ingeniero Yasmani, y ahí empezamos a armar el equipo. A esa primera reunión me encuentro con Gonzalo después de muchas reuniones, ¿no? sin conocernos, digamos, sin hablar sobre el tema. Nos encontramos en alguna reunión del tema, pero ahora conformando un equipo técnico. Y como el equipo técnico de San Luis ya estaba conformado, además por el ingeniero José Luis Alzugaray, estaba alguien más, Cristina Arellano, que es bióloga. Y bueno, nosotros realmente, porque lo sentíamos en carne propia, el sufrimiento de la gente, ¿no? Y nosotros mismos lo sentíamos. Entonces, gracias a esa alianza entre la CIP, Cadeco y el Colegio de Ingenieros, hicimos un webinar invitando a dos grandes profesionales del exterior, un ingeniero Nicolás, pues se me fue el nombre, pero era un miembro del Banco Mundial, consultor del Banco Mundial, y este ingeniero Juan Manuel López Hoyos de México. Y solamente por contacto, así por el teléfono que tenían, no los conocía personalmente ni había hablado con ellos, pero les escribo la motivación que teníamos y como era sin fines de lucro, ellos aceptan hacer este webinar sin cobrar un peso. Nos llevó un par de meses en coordinar los horarios porque ni ellos se conocían, yo les expuse la temática, la problemática que queríamos abordar, y ellos se organizaron y logramos hacer esto, ¿no? Y creo que eso sí ya fue el punto de equilibrio, porque ya no éramos nosotros nomás los que defendíamos esto, sino ellos nos contaban experiencias tristes, digamos, en México, Colombia, que como la tecnología de los activos ha sido difundida mundialmente, pero no era la ideal para Sudamérica, América Latina, justamente por el costo de operación que es elevado. Y además el clima. En Europa es más, usan los activos por el clima, ¿no? En cambio, la tecnología anaerobia del USB, por ejemplo, que es más a climas de valles a llanos, digamos. Por eso es que en México, Colombia, Brasil se ha potencializado esta tecnología. Y aquí tenemos un clima adecuado para eso, digamos. Entonces, ahí fue donde, digamos, para mí el punto de equilibrio o de inflexión, digamos, donde ya la gente no nos
tomado como charlatanes o como políticos o como con otro interés, sino era netamente técnico, ¿no? Y bueno, entonces ahí conformamos, repito, se amplió el comité ya, y entró el ingeniero Carlos Rico, entró, no sé, con el ingeniero Rolando Surriable, y bueno, un equipo, digamos, multidisciplinario y ya fortalecidos todos, ¿no? Entonces ya no éramos solitos, digamos, ya después llevamos esto al comité cívico y de ahí pudimos ya llegar al objetivo final, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Bien, yo creo que uno de los aportes en este equipo que nos volvió más guerrilleros ha sido el ingeniero Rico. Yo no lo conocía personalmente, pero realmente él nos puso y nos dio las fuerzas para comenzar a discutir en otros niveles, en otros planos y a defender nuestras ideas, porque teníamos las ideas y eran mal interpretadas, ¿no? O sea, nosotros teníamos ya nuestra base de discusión, pero siempre estaban mal interpretadas y bueno, no llegábamos, pues, como dice Richard, a lograr la atención que necesitábamos. Nos planteábamos estrategias internas entre nosotros para seguirlas al pie de la letra, para lograr nuestros objetivos. Y con el ingeniero Carlos Rico, que se venía de donde sea, a la hora que sea, llegaba a las reuniones o participaba desde donde estaba, pues nos ha dado, para mí, un muy buen impulso y nos ha dado fortaleza. Él fue el que discutió la primera vez con AETOS porque les pidió información y les dijo de frente: a mí no me parece, la tecnología así, esto tiene problemas, y les planteó y dice: hay que verlo al proyecto. Y no había pues disponibilidad, ¿no?, de información del proyecto, o sea, estaba así todo como oculto. Y bueno, pasó mucho tiempo para que nosotros podamos tener la información a mano para poder analizar, pero finalmente se consiguió, ¿no? Entonces, para mí él creo que ha sido un gran soporte. Cabe recalcar que era una comisión multidisciplinaria, ¿no? El ingeniero Carlos Rico es eléctrico, se tenía biólogos, la ingeniera química, ingenieros civiles. Entonces, en todos los ámbitos prácticamente estábamos bien fortalecidos técnicamente, ¿no? Eso creo que ha sido muy importante. Ahora, ¿qué tipo de apoyo o coordinación se tuvo con las autoridades locales o nacionales durante el proceso cuando se ha revisado este proyecto? Bueno, el apoyo casi, digamos, prácticamente ha sido un proyecto cocinado. Tenemos que hablar, digamos, de que había un proyecto que se estaba en el Ancón, ¿no?, que hizo AETOS, y luego ahora el último es Cabeza de Toro. Entonces, de un proyecto, digamos, de Ancón a Cabeza de Toro hay mucha diferencia. Por ejemplo, el primero estaba, como decía el ingeniero Richard, con lodos activados, una tecnología cara, y a raíz de la intervención nuestra, entonces ya se logró cambiar la tecnología a una tecnología anaerobia, reactores WASS. Entonces, el apoyo prácticamente de otras ha sido nulo, ¿no? La CIP tuvo que batallar casi sola, porque prácticamente el proyecto de AETOS ya venían con todo el apoyo, inclusive hasta gubernamental muchas veces. Ya venían todos, solamente obligar a firmar y nada más, ¿no? Y nosotros nos opusimos porque sabíamos que no era lo mejor, no era lo más conveniente, no es lo más conveniente el proyecto. Entonces, a raíz de eso es que se hicieron, entonces a raíz de las intervenciones se reprogramó el proyecto, se rediseñó con el ingeniero Álvarez ya hayan aportado. Entonces ya el nuevo que ya ahora ya está, digamos, ya en la palestra, por así decirlo, es diferente ya gracias a la observación de la CIP, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el gran apoyo que hemos tenido en esta experiencia, digamos, ha sido la CIP, ¿no? Porque la CIP nos ha valorado, digamos, y se lo lleva al comité cívico. Y ahí en el comité cívico ha sido más o menos unos 2 meses, ¿no?, de reuniones casi semanales o quincenales, con la involucración de muchas instituciones, universidades, COSAL,
SIP, CADECO, Colegio de Ingenieros, FEJUVE, o sea, todas las instituciones que podían haber sido. Y cada sector, digamos, ha expuesto su punto de vista y bueno, finalmente hemos logrado hacer entender a todas las instituciones que lo que planteábamos era realmente lo mejor para Tarija. Cambio de tecnología, cambio de ubicación de la planta, involucrar el reuso, que la tarifa no sea cara, etcétera. Todo lo que veníamos luchando hemos podido hacer entender a este comité interinstitucional y obviamente habíamos revisado ya el proyecto de datos, hicimos observaciones como comité técnico, cada uno de nosotros aporta, el ingeniero Rico desde su parte, el ingeniero Gonzalo, el ingeniero Miriam, todos hicimos llegar a La Paz. Y en La Paz empezaron recién a escucharnos, digamos, pero no se animaban a tomar la decisión. Entonces, gracias a este movimiento, digamos, y el respaldo de la CIP y el Comité Cívico, las autoridades, tanto locales y nacionales, han empezado a prestar oídos, digamos, pero no se animaban a tomar la decisión. Ha sido mucho tiempo después, yo me acuerdo aquí el año 2021, creo que fue cuando se conformó esto del Comité Técnico, y recién el año 2023, el Maya recién nos dio la razón, ¿no? Nos dio la razón y dijo, de acuerdo a las observaciones, recomendaciones de la CIP Tarija, se cambia esto, se cambia esto, se cambia esto, y dio la instrucción en este momento al municipio, que era el encargado de hacer la readecuación en base a todas las observaciones que nosotros hicimos. Entonces el municipio empezó a hacer la readecuación, pero aún no aterrizaba, digamos, tal cual como queríamos. Todavía ha habido unas reuniones de discusión hasta que vinieron desde La Paz, del Ministerio del Medio Ambiente, y ahí se hizo un acta ratificando todo aquello, y ahí ya fue el Ministerio en que asumió esas recomendaciones para la readecuación, digamos. Y bueno, finalmente ya llegó hasta la CAF. La CAF ha validado todo lo que nosotros habíamos observado, y el proyecto que ahora contamos, digamos, si bien es a diseño final, todavía no lo conocemos, no lo hemos tenido, digamos, en físico para analizarlo a detalle, pero sí hemos participado de las presentaciones y sabemos que sí está de acuerdo a lo que nosotros habíamos planteado, ¿no? Como digo, no tenemos todavía el documento físico, pero por la presentación, digamos, tenemos la esperanza de que sí es, por lo menos sabemos de qué es lo que va con lo que pensamos, ¿no? Seguramente hay que hacer algunos ajustes antes de licitarlo. El gobierno quería, digamos, acabar yéndose licitando el proyecto, por lo menos consiguiendo el financiamiento. No se ha podido, pero ahora es responsabilidad del próximo gobierno, pero nosotros vamos a defender que el proyecto se mantenga tal y cual como está diseño final, ya aprobado por la CAF, o por lo menos conocido, no sé si aprobado o conocido, y bueno, nosotros vamos a acompañar hasta que se consolide esto, que nos ha llevado años haciendo números desde 2017, ya son nosotros como equipo técnico 8 años, ¿no?, luchando por esto. Pero yo creo que el pueblo lo va a agradecer al final, porque sabemos y por experiencia también que COSAL está con ciertos problemas económicos por sostener la planta de San Blas, que es una parte, digamos, solamente de la ciudad. En cambio, si hacíamos las mismas tecnologías en toda la ciudad, iba a ser insostenible, iba a ser un gasto insulso para Tarija, que estamos en crisis económica, entonces iba a ser difícilmente sostener esa planta, ¿no? Entonces ahora tenemos la esperanza de que en algún momento nos llegue el proyecto de diseño final y lo vamos a revisar, estudiar y hacer que se cumpla, ¿no? Bien, yo creo que en las instituciones, además del Comité Cívico, COSAL ha sido nuestra institución que más trabajo nos ha puesto, porque la impresión que siempre nos ha dado en todas las discusiones era de que ya era un proyecto cocinado, que ya estaba arreglado de alguna manera y a toda costa querían hacerlo aprobar. Y ha habido harta presión, tanto a nosotros como al barrio, ¿no? Ha habido hasta, creo, hasta amenazas. Entonces, eso también nos ha hecho de que nosotros nos mantengamos firmes, y como comisión, digamos, somos comisión técnica, no somos políticos, y nos hemos mantenido al margen, ¿no? O sea, siempre hemos trabajado en esos términos de comisión técnica, y se ha participado hasta el último. La última vez cuando vino ya la gente del ministerio, se ha trabajado 3 días arduos, seguidos, hasta que se ha llegado ya a la firma de ya los acuerdos finales, ya con todos
los detalles que se querían cambiar, se ha hecho las demostraciones y me acuerdo que Gonzalito peleaba en el último tramo, aprobando ya, ¿no?, en última media hora, de un detalle que era el tratamiento con rayos ultravioletas, y lo que hoy día revisando veo que sí lo han incorporado, el tratamiento con rayos ultravioletas del agua para la salida, ya el último paso. Pero nosotros decíamos que no, pero ahora está que sí, y no está mal, porque como ya hablábamos el otro día, de que ahora no, los requerimientos están modificándose, y ahora se controlan los huevos de los sarmientos, y un poco pues va a inhibir ese tipo de presencia. Está bien. O sea, yo creo que lo que no hay que generar es trabas, ¿no? Por pequeñas cosas no hay que generar trabas. Si quieren eso más, no encarece tanto, está bien. Es una garantía porque va a bajar la carga microbiana, y bueno, que baje la carga microbiana, pero que se haga. O sea, como tareas, nosotros lo que menos tenemos que incurrir es en ese error de que por pequeñas cosas pongamos trabas y no se haga el proyecto. El proyecto tiene que hacerse. Lo que nosotros tenemos que ir es de la mano de las autoridades, ¿no?, de la gobernación, de la alcaldía, de COSAL, que ahora ya no tiene el mismo directorio, de que seamos creíbles y que nuestra opinión como técnicos sea válida. Perfecto, bueno, cabe recalcar de que esta comisión técnica ha trabajado en orden, ¿no? Eso es muy loable, y como lo han dicho, he sido testigo de ver cómo han recibido hostigamiento, incluso recordando, haciendo memoria, se ha tenido una reunión muy difícil en la Cámara aquí parlamentaria, cuando nos reunimos con el ministro, donde prácticamente han sido calificados con ciertos adjetivos que no correspondían, pero al fin y al cabo lo que ha primado es el criterio técnico, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las observaciones más relevantes que se tuvo al proyecto de AETOS? Primero fue el costo, ¿no? De 560 millones que se tenía que invertir, y un proyecto con más capacidad, con otra tecnología que se estaba haciendo en Cochabamba, en Almarancho, estaba con 100 millones. Entonces era una diferencia muy grande, ¿no? Que justamente eso es lo primero que observamos. No nos olvidemos que ahora nos viene una época muy difícil para la población, para todos nosotros, y los servicios básicos no tienen subvención, eso hay que pagarlo. Imagínense entonces con una tecnología que la que estaba antes teníamos que pagar por lo menos entre 60 a 100 bolivianos por usuario, o sea, por conexión, ¿no?, por cada casa al mes, aparte del agua, aparte del alcantarillado. En cambio, con la nueva tecnología va a bajar mucho, ¿no?, 20 pesos, 25, se tiene que pagar, ¿no? Entonces, ese ha sido lo que más hemos hablado. Uno, el costo, y obviamente con el costo viene la tecnología, ¿no?, que era lodos activados a reactores anaerobios, que nosotros pedíamos reactores anaerobios en lugar de lodos activados que emplean mucha maquinaria, mucha energía. Los lodos activados más bien necesitan mucha energía, en cambio los sistemas anaerobios más bien aportan energía, generan energía. Entonces, esa es la gran diferencia, los dos aspectos que más hemos visto, ¿no? Sí, claro, complementando, digamos, como decía desde un principio, como desconocíamos cómo funcionan los lodos activados, cuando vino AETOS, lo primero que observamos como comisión técnica del barrio, lo que queríamos era que no sea en San Luis, que sea en otro lado, porque ese era el dolor de la población de San Luis, ¿no? Y AETOS viene y dice, va a ser en San Luis. Entonces, eso es lo que no podíamos entender nosotros como un proyecto nuevo, motivado justamente por San Luis, digan que se va a hacer ahí. Todavía, bueno, después nos enteramos que era una tecnología muy cara. Pero eso sí, lo que molestó al barrio sobre todo, y nosotros como comité técnico teníamos que encontrar y hacer entender que si convenía o no convenía. Entonces, de ahí empezamos como digo, a estudiar y a analizar, y un poco para la gente que probablemente no entiende lo que es los activados, lo que es un reactor anaerobio, para que entienda, yo doy clase en la materia, digamos, y les pongo el ejemplo, ¿no? Un lodo activado es
es un tanque, digamos, que necesita aireación, oxígeno para que las bacterias puedan vivir. Y se tiene que suministrar oxígeno o aire al agua, burbujas de aire, durante las 24 horas, los 365 días del año y los 30 años de vida útil. O sea, no se puede cortar eso. Yo les pongo el ejemplo a los estudiantes, como tener un jacuzzi en casa, que lo enciendes hoy día, lo apagas de aquí a 30 años. O sea, ¿cuánto consumo energético vas a pagar? Comparando con tu vecino que no necesita eso, digamos. Entonces hay una diferencia sustancial en el costo, ¿no? El reactor anaerobio no necesita oxígeno y las bacterias anaerobias hacen el mismo trabajo que hacen las bacterias aerobias, pero sin necesidad de oxígeno, sin necesidad de ese costo energético elevado. Entonces, ya teniendo las cosas claras, eso hicimos entender, y esa es la observación más puntual, digamos, además obviamente de la ubicación, que después era un problema también encontrar el terreno, gracias evidentemente al actual alcalde, ha sido que se ha movido para conseguir el terreno. Se modifica la ubicación, se cambia la tecnología, se hace entender, como decía el ingeniero Gonzalo, que en todas las partes y a nivel internacional no se puede botar el agua, hay que darle un uso, ¿no? Y la tecnología que planteamos, bueno, que está planteada, que el UASB, se puede reaprovechar el agua para riego, el lodo como abono orgánico y hasta el gas, se puede hacer generación de energía eléctrico-térmica. Entonces, esa es la tendencia, digamos, mundial a hacer economía circular, y esa potencialidad la tenemos en nuestras manos para hacer. Y si no hacíamos esto, la íbamos a perder y todo iba a ser a costo del usuario. Entonces, por eso es de que nos sentimos satisfechos, digamos que nuestra lucha no ha sido en vano, todavía nos falta la última batalla, ¿no?, de conseguir que aprovechar la realidad, pero digamos, con todos estos antecedentes nos ponemos en el bolsillo de la gente y nuestro mismo, ¿no?, que una tarifa creo que estaba planteado 21 bolivianos, 17 o 21, que iba a subir a 50, 60 bolivianos, digamos. Entonces, o probablemente más, y con la crisis económica que ahorita la estamos viviendo, entonces realmente no era, digamos, era taparse los ojos, y nosotros como técnicos no lo podíamos dejar pasar, ¿no? Hemos tenido que lucharla y lo vamos a seguir haciendo, ¿no?, hasta conseguir que se haga lo adecuado. En esa búsqueda de ver qué era lo que estaba desbalanceando el proyecto de Ethos, se vio que ellos, para que salga favorable a San Luis el proyecto, no habían considerado el costo del terreno, ¿no? O sea, no lo estaban considerando, que en San Luis el costo del terreno es muchísimo más alto que en Cabeza de Toro, y eso estaba haciendo de que salga favorable a San Luis. Pero si se incluye el costo de terreno que tiene actual, pues ese monto se elevaba y ya no era favorable. Aparte de todas las observaciones, y un poco así hemos ido respaldando la problemática, ¿no? O sea, y viendo los pros y los contras, y pues de esa manera hemos ido ganando terreno con el cambio de la localización. Entonces, realmente se ha tenido que leer mucho, hablar mucho, consultar y tener nuestros intercambios como profesionales para ver dónde podíamos apuntalar más para lograr, y más que todo darle la satisfacción a San Luis de que se haga abandono de las lagunas de oxidación del barrio, y el sueño de San Luis, que se vuelva un parque urbano, porque ese es el sueño de San Luis, que todo ese terreno ganado se vuelva un parque urbano. Y la segunda idea es que hagamos el reuso de agua para uso agrícola, que ya es una idea de nosotros desde el inicio, y bueno, en eso teníamos en nuestro equipo de técnicos al ingeniero Alzugaray, que es agrónomo. Entonces, un poco ya hemos ido gestando esas ideas desde el inicio de qué hacer, porque esto de que sea una economía circular es importante, ¿no? O sea, no hay nada para botar, todo es reusable, ¿no? Entonces, ahora se está avanzando mucho en el tema de la investigación en los lodos residuales, pues hay mucho que hacer ahí, hay mucho nutriente, pero hay que investigar. Entonces, en el mismo predio que se va a dejar y se va a hacer el abandono de las lagunas,
Ahí podríamos inclusive poner una escuela, que también es otro sueño que tenemos, de una escuela de formación de reuso de agua y de investigación en cuanto a lodos activos, ¿no? A los lodos residuales que salen de los procesos, para darles un buen uso y acorde a lo que necesita el agricultor, ¿no? Entonces, para eso hay que investigar y con todo lo que y hacer un campus experimental con parte como una parte, digamos, educativa, porque podríamos ser un referente nacional en eso. Tendríamos el espacio, tenemos el conocimiento y con un poco más de apoyo podríamos hacerlo realidad. Bueno, con la última pregunta de este primer bloque, hubo aspectos del diseño que se consideraron, o sea, en el nuevo diseño, innovadores o destacables. Creo que sería el tema del reuso del agua que ustedes proponen, del tema de la economía circular que habla. También creo que había una observación que respecto a la propuesta de lodos activados era sobre qué se iba a hacer con el lodo, ¿no? Si nos pueden hablar algo sobre eso también. Bueno, en realidad el sistema de lodos activados genera mucho lodo. Como dice el ingeniero, son bacterias, ¿no? Aerobias, donde con base al aire inyectado empiezan a degradar la materia y el residuo de esos lodos hay que llevarlo a un lado. ¿Dónde se lo va a llevar? Pero no se lo puede llevar así, no está estabilizado. O sea, el proceso de estabilización del lodo es otro proceso de lodos activados, ¿no? Otro es para estabilizarlo. O sea, estabilizar un lodo significa que quitarle todo su potencial de putrefacción. Ya no puede podrirse más, ¿no? Eso es digamos, estabilizar un lodo. En cambio, los sistemas anaerobios no necesitan ese proceso, ya salen los lodos estabilizados directamente para uso agrícola. O sea, ya no se puede podrir más ese lodo, ya sale abono prácticamente, ¿no? Entonces, es muy diferente un lodo fresco que podemos tomar, digamos, de cualquier alcantarilla. Están ahí los fideos, arroz, esquites, eso se va a podrir, no está estabilizado. Eso es el proceso de lodos activados, lo digiere. Lo digiere. En cambio, el otro, el anaerobio, no. O sea, es como la chicha, ¿no? Lo tapas y automáticamente se va, digamos, a generar el gas digamos, está como el estómago de los animales, las vacas también generan todo eso, ¿no? Entonces se establece por eso. Esos han sido los aspectos importantes, digamos, en este proyecto que se ha tenido que ver. ¿Otros que puedan mencionar? Sí, yo creo que justamente me recuerdo al hablar de economía circular, que nosotros ya lo manejábamos justamente en el webinar. Ingeniero Nolasco, Daniel Nolasco, me acuerdo ahora, del Banco Mundial, él es el que tocó esa parte, ¿no? Economía circular en las plantas de tratamiento. Y eso es lo que se trata ahora, ¿no? Antes solamente se trataba de descontaminar, ahora lo que se trata es de convertir el residuo en reuso en todos los campos, agua, lodos y gas, ¿no? Entonces se ha logrado conseguir que se cambie esa tecnología, ¿no? Y como dijimos, en Bolivia no había muchas experiencias de esto, o sea, todavía no hay. Inclusive la primera que se está ejecutando con esta tecnología, la de Albarrancho en Cochabamba, a menor costo, qué sé yo, pero que todavía creo que está en etapa de prueba y demás, ¿no? Entonces, cuando estaba iniciando la construcción, nosotros ya hablábamos de economía circular, digamos, que en ese momento no se hablaba, digamos. Y después, bueno, en Bolivia en general, bueno, en estos últimos años ya se ha empezado a transformar, pero básicamente en casi todas las capitales del departamento se tenían lagunaje. En Cochabamba había lagunaje, en Santa Cruz lagunaje, en el Alto lagunaje, Oruro lagunaje, Tarija lagunaje, Sucre lagunaje. O sea, no había cambio de tecnología. Y a nosotros nos querían imponer una de los activados que era evidentemente eficiente, pero altamente cara. Entonces, por eso, investigando, decíamos, los holandeses tenían toda la razón, nos estaban regalando la tecnología, ¿no? Y ellos ya venían con esta economía circular que para nosotros era desconocido. Cuando estudiamos un poquito, tenemos todas las posibilidades de hacer economía circular, y economía circular hace que la planta sea además sostenible porque genera ingresos. Puedes vender el agua para riego, puedes vender y recuperas, puedes vender el lodo, también recuperas, puedes vender energía eléctrica si es que la capacidad lo permite, digamos, o energía térmica, digamos. Entonces tiene toda esa potencialidad que en su momento
eran desconocidas y nadie lo había planteado, digamos. Entonces nosotros hemos ido estudiando y planteando y mejorando cada vez que compartíamos algo, digamos, nos enriquecíamos todos y vamos a defender. Evidentemente habían parte del equipo técnico eran los portavoces, digamos, como que el ingeniero Rico, el ingeniero Sugaray eran los que llevaban un poco a la luz esto. Nosotros éramos un poco más de base, los que aportábamos, digamos, pero bueno, éramos un equipo, cada uno hacía su parte, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? De que ahora sí se habla mucho de economía circular. Hace 7 años nadie hablaba de esto, ¿no? Sí, yo creo que eso es la innovación. No solamente creo que de las necesidades y de querer solucionarlas nacen las mejores ideas. Y estas ideas pues inclusive nos llevaron a hacer cálculos, ¿no? Recuerdo de la cantidad de agua que podíamos generar, de cuántos hectáreas podríamos regar, que esa agua iba a ser aprovechable con un poco de estudio científico de cómo manejar las aguas residuales. Podríamos haber hecho toda esa recuperación económica que es favorable al proyecto, ¿no? Y de ahí comenzaron a nacer las ideas. Entonces, y bueno, eso sigue en pie. Y hacer investigación y crear equipos multidisciplinarios es favorable. Ahora tenemos una diversidad increíble de carreras que se han creado en Tarija que podrían muy bien aportar, ¿no? Y de las diferentes universidades haciendo sus aportes, haciendo investigación, generando ciencia que resuelva los problemas y que ayude al que no tiene acceso a la ciencia pues a utilizar esos resultados, ¿no? Y eso me parece muy importante porque la parte académica necesita de esa acción, de que nuestros alumnos de las universidades pues tengan esa capacidad de resolver problemas y de dar soluciones prácticas, ¿no? Y eso solamente se hace en el campo, ¿no? Metiéndose a trabajar, a practicar con estos residuos, digamos así, y van a haber buenos resultados, ¿no? Entonces, para mí eso es valioso porque soy parte de la Universidad Juan Michel Saracho y veo que cada vez es más necesario hacer prácticas, investigación aplicada y generar resultados. Bueno, estimados colegas, con eso terminamos el primer bloque. En el siguiente bloque estamos con algunos comentarios o consultas respecto a la tecnología y algunos beneficios que va a traer esta planta de tratamiento para nuestra ciudad. Piensa aquí, ¿para qué purificar el agua para tirarla al río? Según para cumplir la ley de determinación es el escollo más dando ahorita, digamos, en la ley 33. O sea, se ha equivocado el laboratorio, hay problemas, lo primero que han hecho es ir a ver qué ha pasado y era el valor. Bueno, iniciando ahora con nuestro segundo bloque, desde el punto de vista hidráulico y ambiental, ¿qué desafíos han sido los que han podido identificar respecto al primer estudio, ¿no? Claro, desde el punto de vista hidráulico, primeramente, lo que planteamos era aminorar los costos operativos y al ubicar la planta aguas abajo en Cabeza de Toro, es por gravedad. Lo que hacía antes AETOS, hacerlo en San Luis, teníamos que hacer 3 sistemas de bombeo. O sea, hidráulicamente, esto, si bien es una solución hidráulica, pero es de alto costo. 3 sistemas de bombeo encarecían, ¿no?, el proyecto considerablemente. Entonces siempre recomendábamos que se busque un lugar aguas abajo por gravedad. Y era uno de los puntos, digamos, y ese punto se ha logrado, ¿no? Entonces eso es una solución hidráulica, digamos, que no la querían entender. O sea, todo el mundo entiende que es lo mejor, digamos, pero ellos por justificar que no, que tiene que ser en San Luis, digamos, minimizaba ese costo. Y haciendo números era un costo elevado, porque para el caudal de agua que se lleva, cada estación de bombeo tiene que tener 4 bombas, 3 operativas y una en stand-by. Y si son 4, o eran 3 sistemas de bombeo, eso encarecía.
Ahora se ha eliminado, creo que hay un solo sistema de bombeo ahora, me parece, porque bueno, ¿no? O sea, desde el temporal hasta la planta, digamos, ¿no? Obviamente el punto más bajo, pero se concentra por gravedad. La mayor parte de todos los colectores de la ciudad llegan por gravedad, entonces eso es un beneficio, ¿no? En el tema ambiental, bueno, o sea, la tecnología, ¿no? Mejora, digamos, la tecnología porque se generan menos olores. El tema es la diferencia entre lodos activados y el USB, además que hemos dicho que el costo elevado por los difusores de aire, pero también, como bien dice el ingeniero, los activados necesitan un tratamiento para la línea de agua y otro tratamiento para la línea de lodos. Entonces es como dos líneas paralelas de producción, digamos, igual el término. En cambio el USB lo hace todo en uno solo reactor anaerobio, un solo tanque, digamos, se trata el agua, el lodo y el gas. Entonces eso es ambientalmente también positivo, ¿no? No sé qué más. Sí, y el tema del reuso, ¿no? Que realmente se está echando el agua al río, ¿no? Entonces se puede implementar el reuso sí o sí que tiene que hacer, ¿no? Porque vamos a quitar, digamos, los lodos activados. Sí, es un excelente, digamos, sistema, pero muy caro, pero te quita el nitrógeno, te quita el fósforo, entonces, que no tiene sentido. ¿Para qué purificar el agua para tirarla al río? Según para cumplir la ley 373, ha sido uno de los, es el escollo más grande ahorita, digamos, es la ley 373, el reglamento de, digamos, en materia de contaminación hídrica que te exige echar, digamos, que las plantas tengan que hacer una descarga o un vertimiento agua muy pura. Está bien para cuidar el río, ¿no? Está bien, pero ¿para qué vamos a echarlo al río? Podemos regar. Entonces ese ha sido otro reto, ¿no? Entonces ya no va al río, ahora se va a regar. Entonces para regar, ¿para qué vamos a sacar el nitrógeno? ¿Para qué vamos a sacar el fósforo, el potasio, lo que la planta más bien necesita? Entonces por esa razón es que se ha logrado ahora entonces hacer un proyecto más viable, ¿no? Económicamente más factible y también más amigable con el medio ambiente, pues ya no se va a echar el agua al río. Además se reducen procesos, ¿no? Desnitrificación, que es importante, y también la eliminación de fósforo. Entonces, al reducirse eso, se bajan los costos y es menos equipo, es más óptimo el proceso y tenemos un agua apta para reuso. Y en cambio lo demás era cumplir la ley y descarga al río. Que es imposible cumplir la ley, ¿no? Es difícil. ¿Por qué sería imposible eso? Si lo pudiera aclarar, por favor. Por el que exigen sacarle todo el nitrógeno y necesitaríamos tratamientos terciarios. Todavía encareceríamos más. O sea, claro, pues yo lo veo imposible por el tema, digamos, por la tecnología, que es difícil traerla y el costo económico. Aparte de la planta necesitas otro proceso más para sacarle el nitrógeno. Sí. Prácticamente, y de estas plantas se están quedando en México como elefantes blancos. O sea, ya no están funcionando estas plantas de los lodos activados que se hicieron, no están funcionando. Entonces, eso fue una de las causas que nos llamó la atención y que no, ¿para qué? O sea, hacer un elefante blanco y no es que estemos parados mirando cómo lo hacen y no tiene sentido. Para nada, pues somos ingenieros, ¿no? Por lo aportaremos lo que sabemos para el bien de nuestra población, ¿no? Eso ha sido importante. ¿Qué impacto podrían tener los ajustes sugeridos por la comisión en el costo o cronograma de ejecución del proyecto? El costo, principalmente, ¿no? Baja o sea, 560 millones de dólares a 120, bueno, como algunos sistemas, hablando solamente de la planta, ¿no? Entonces el impacto económico es fuerte. Y eso, el impacto va a ver en la tarifa, en el aspecto tarifario, ¿no? O sea, la gente tiene que pagar, tenemos que pagar. Imagínense ahora, con este tiempo, decirle que va a pagar 80 bolivianos más, aparte, que apenas 30, 40 no te pueden pagar la gente por el tema económico, entonces decirle eso es muy fuerte. Entonces ahora se va a pagar mucho menos, por 20, 30 bolivianos, o sea, esperamos que sea así, ¿no? La reducción son 270 millones de bolivianos en costo.
y todavía habría que pensar en el mantenimiento, ¿no? En el mantenimiento que necesitan. Entonces, el cambio pues, de proceso es increíblemente favorable. Pasando, tiene que ver mucho con esta pregunta también. ¿Qué beneficios traerá esta planta para la ciudad y en su entorno ambiental, el nuevo diseño? Bueno, el beneficio es grande, ¿no? Ambiental más que todo, porque el agua ya no va a llegar al río, ahora va a llegar a una planta de tratamiento, entonces no vamos a tener un río descontaminado, ¿no? Ese es un beneficio muy importante que vamos a tener, uno de los beneficios, ¿no? Otro, Richard, tienes varios. Básicamente, o sea, lo que defendíamos, digamos, el tema del que la gente entienda, digamos, que nos cuesta tanto captar agua potable, digamos, tenemos que hacer una obra de toma, hacer red para que llegue a nuestro grifo y después nosotros la evacuamos a la planta de aguas residuales, digamos, y la agua residual lo vuelve al río, ¿no es verdad? Entonces, si nos cuesta tanto captar ahora que estamos en crisis, en estrés hídrico, digamos, casi en todo el mundo, el agua no sé. Entonces es, digamos, poco entendible que gastemos tanto y lo devolvamos al río. Entonces, si la utilizamos para reuso agrícola, le damos un tercer beneficio, digamos, y eso es como tener una fábrica de agua, ¿no es verdad? O sea, más o menos creo que es 600 litros segundo. O sea, es como tener un sistema de riego aparte. Y una fuente de agua durante todo el año, ¿no? O sea, es como teníamos, o sea, nos cuesta captar para botarla, digamos. Ahora tendríamos con este proyecto agua durante todo el año, ¿no? Para reuso. Y además que no solamente se puede utilizar el agua para riego agrícola, se puede usar para regar parques, para industrias, para lavanderías, etcétera, etcétera. Se puede vender esa agua, digamos, en época de estiaje, digamos, ¿no? Cuando falta el agua. Es un pecado en otras partes regar jardines con agua potable. O sea, en otros países realmente no lo hacen eso. Y el estrés hídrico, la falta de agua es tan digamos, crítica en otros países que lo que hacen ahora en otros países es reutilizar el agua para beber. El agua residual la purifican a tal punto que beben. Por ejemplo, no se aprende de tanto investigar o aprender, digamos, por ejemplo, en Singapur es un país chiquitito que tiene poca área y no tiene la capacidad de almacenar agua en presas, entonces no tiene la suficiente agua para satisfacer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen el reciclaje, potabilizan el agua residual y la embotellan y la regalan o la distribuyen a la población. Entonces, a ese punto llegan porque no tienen la capacidad, ¿no? Otro ejemplo es Las Vegas, por ejemplo. Las Vegas es una ciudad planificada en el desierto. Entonces, ellos no tienen fuentes de agua. De alguna manera han captado su agua, pero ellos reciclan su agua, la potabilizan y beben el agua residual. Hay tecnologías que sí permiten, obviamente caras, de costo muy elevado, pero las hacen. Y aquí nosotros desperdiciando el agua, digamos, o sea, no tiene sentido. Ese es un gran beneficio que además que no se refleja tanto en la tarifa, digamos, pero sí en la inversión de proyectos nuevos, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y hay un beneficio más que hay que recalcar, ¿no? Es que San Luis ya no va a sufrir olores en la ciudad, ¿no? A veces el olor de las plantas actuales llega hasta la plaza en la noche en tiempo de invierno. Entonces se va a liberar San Luis de mal olor. Y además hay un beneficio aquí intrínseco que va a tener la alcaldía. Va a liberar 52 hectáreas de terreno en un área urbana. Si le ponemos plata, es mucha plata. Entonces, ahí 52 hectáreas puedes hacer parques, puedes hacer tu ciudad industrial, puedes hacer inclusive una ciudad administrativa ahí. Entonces, si nosotros le ponemos el costo a eso, es mucho dinero el que va a ganar Tarija, además la plusvalía, los terrenos, ahí cuánto van a costar ya. Si muchas veces nadie quiere ir a San Luis a vivir por las lagunas, una vez que salgan de ahí y se haga la nueva planta, Dios mediante, digamos, ya con nuevas tecnologías, sin olores, todo, entonces se viene el costo de los terrenos y las propiedades mejora, ¿no? Y otro aspecto importante ambiental es que va a haber la disminución de los vectores, ¿no? Que ahorita es pues
significativo en la zona, el hecho de convivir con los vectores como los zancudos, ¿no? Las moscas, los zancudos que abundan y cada vez más agresivos, mutados, ¿no? Habría que hacer ahí un estudio serio de cómo han mutado los zancudos, que ya no mueren con un simple baigón, ¿no? Ametralladora tiene. Sí, es increíble, ¿no? Uno que está ahí y que se ve afectado, pues se da cuenta de que no cualquier producto lo mata. O sea, cada vez son más resistentes. Inclusive yo digo que están mutando porque se ve nuevas especies, digamos, de zancudos ahí mutados. Entonces quiere decir que pues, el medio es propicio. Y al desaparecer las lagunas y que se cambie el entorno, que se hagan pues, lugares que sean recreativos, le va a dar una plusvalía, como no solo de terrenos que están alrededor, sino que también hay algo que está pasando en nuestro barrio, que cada vez está más poblado, tiene muchos condominios, están mudando los colegios, hay más de un colegio que ya está instalado en la zona, entonces le tenemos que dar mejores condiciones, ¿no? Esto va a tardar, pero a futuro pues puede convertirse en una mucha mejor zona. Una pregunta que es importante: sabemos que Aetos ha hecho el estudio con ingenieros argentinos. ¿Por qué siempre se desmerece al profesional local? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Yo pienso que hay falta de conocimiento, lamentablemente hay que decirlo así, ¿no? A veces hablamos de plantas y no distinguimos entre planta y planta o tecnología y tecnología. Planta, listo, porque cuando se lo presenta, está la planta, ahí está la planta, pero ¿qué tecnología es? Yo pienso que estos cursos, la universidad, es muy importante el rol, el papel de la universidad, estos cursos, todo para actualizar el conocimiento. Eso es lo que yo he visto, que he participado en algunos proyectos a nivel de consultoría y a nivel alto de ingenieros no distinguen, o sea, puede poner un reactor anaerobio o lodo activado, no es lo mismo. Entonces yo pienso que hace falta una actualización urgente en el tema, ¿no? Sí, yo creo que la difusión del conocimiento es, o sea, yo he tenido, digamos, la experiencia de que como no sabíamos de qué se trataba, cualquiera hablaba cualquier cosa, digamos. Ya cuando lo estudias te das cuenta que no están en lo correcto, digamos. Entonces eso me ha animado y nos hemos animado entre todos a salir a la luz y explicar esto, ¿no? Pero uno sale del departamento y te das cuenta que 11 departamentos están igual o peor, o sea, porque no hay, o sea, si comparas, digamos, las tecnologías que utilizan en todos los países, en Perú, en Chile, en Brasil, todos los circundantes están lejos de Bolivia. Nosotros estamos atrasados muchísimo en cuanto a tecnologías. Recién estamos acabando de salir del lagunaje. En otras partes ya están en otras tecnologías, en México, Colombia, Brasil, que han desarrollado el UASB. En Perú, Chile, Argentina, más es el lodo activado, pero también en lodo activado hay una infinidad de variaciones, digamos, ¿no? Han ido mejorando justamente por el costo elevado del lodo activado convencional, digamos. Han buscado y siguen desarrollando. Hay el MBR, MBCR, el SBR, hay varias tecnologías que hacen que reduzcan el costo un poco. Hay la ¿cómo se llama? Extendida. La laguna extendida, no es laguna, los activados, aireación extendida, digamos, ¿no? Entonces, esas son unas mejoras al lodo activado original, digamos. Entonces te das cuenta que no solo en Tarija había sido que falta formación, en toda Bolivia, en realidad, en el país. Entonces eso a mí también me ha motivado y yo me sorprendí, digamos, con esto, entonces esto que difundirlo. Entonces he hecho el diplomado en educación para tratar de ingresar a la universidad y difundir, digamos. No me ha sido posible, pero otras universidades sí me han tomado en cuenta y ya varios meses o años que voy dando clases en este tema, exclusivamente en este tema. Inclusive tengo ahorita alumnos que han sido mis supervisores en algunas plantas de tratamiento que ahora son mis alumnos, digamos.
Y bueno, no es que uno sea más, ¿no? Sino que las circunstancias de la vida da vueltas y más bien yo enriquezco las clases con las experiencias de ellos mismos, ¿no? Es interesante, digamos, y como que por eso los que han sido mis supervisores ahorita están pasando clases, no es que esté mal, sino que ni ellos tampoco sabían eso a profundidad. Como dice el ingeniero, a veces no saben distinguir entre una u otra tecnología. Ahora tenemos la suerte de que en Bolivia tenemos la guía para el diseño de plantas de tratamiento, ¿no? Y que el gobierno a través del MAI ha difundido y nosotros hemos estado presentes siempre ahí, ¿no? Siempre actualizándonos, y esto va para más, o sea, siguen desarrollándose, siguen investigándose, siguen creándose nuevas tecnologías. Entonces esto no es tanto, digamos, bueno, comparando con estructuras, digamos, las estructuras van a seguir siendo, obviamente siempre se progresa, ¿no? Pero esto es muy variable, mucho, ¿vale? Porque es otra cosa interesante que hay que hablar, que hablar de plantas de tratamiento no es una estructura hidráulica, es un ser vivo. Entonces no es solamente hidráulica, es biología. Ajá, entonces por eso es de que los ingenieros civiles poco entramos a esto, ¿no? Y sin embargo, eso decía el ingeniero Juan Manuel de México, porque en Bolivia todos los que manejan plantas son ingenieros civiles, en otras partes son ambientales o químicos o biólogos. Entonces es difícil para los ingenieros civiles entrar en ese campo, nos cuesta entender, a mí me ha costado también, pero es sumamente apasionante porque vas hasta el origen de la vida, las bacterias son el origen de la vida. Entonces vas entendiendo ambientalmente lo mucho que nos falta entender el universo inclusive. Y ahí está el origen de la vida, en el agua están las bacterias, las que nosotros ahorita consumimos agua, estamos consumiendo bacterias. Entonces, en todos los alimentos consumimos bacterias. Entonces es interesante el campo, digamos, y que hay mucho por todavía estudiar y mucho por difundir. Hay un aspecto, ¿no?, que me llamó la atención a mí, por ejemplo, en varios proyectos me tocó participar y también he visto, por ejemplo, los hospitales. Ahora hablo como anécdota, ¿no? Y para hacer plantas de tratamiento para aguas de hospital. Y hay proyectos para hacer así esas plantas. Pero si entras a la normativa, un hospital no tiene por qué tener planta. Lo llaman aguas patógenas. El hospital tiene que evacuar un agua normal, residual. Cualquier, digamos, derrame, todo tiene que ser en seco. Tiene que ser en seco y tiene su ruta de tránsito para sacar, ¿no ves?, residuos sólidos, todo sí. Eso. No puedes echar vos al inodoro ningún medicamento. Nada, es prohibido, porque eso va a una planta de tratamiento y mata todas las bacterias. Eso es en Argentina, en todas partes, pero en Bolivia no conocen esa norma. Está la norma, está la NB, ahí está esa prohibición, pero no lo conocen y siguen haciendo proyectos de aguas patógenas, o sea, de aguas para los hospitales. Ahí me pagaron para un proyecto de una planta de tratamiento de un hospital. Yo le dije, no lo voy a hacer, porque no necesitan, según la ley. Pierdo el dinero, pero les digo la verdad, o sea, un hospital no tiene por qué tener planta de tratamiento. Entonces, lo primero que hacen cuando ponemos un hospital es buscar la planta de tratamiento, no tiene por qué tenerlo. Todo tiene que ser en seco, mediante papeles o secado y sacar como residuo sólido. El hospital tiene que solamente evacuar aguas domésticas. Y cualquier industria también tiene que bajar su nivel de contaminación a aguas domésticas, a una DBO de 250, ¿no? Entonces son pequeños detalles, pero muy importantes, que influyen a veces en los proyectos. Bueno, hablando de este tema de aguas patógenas, pues una última experiencia que hemos tenido haciendo un proyecto con alumnos de ingeniería química. Hemos hecho el monitoreo en la reserva de Tariquía y nuestro primer punto ha sido la angostura. Y en época seca el nivel de agua baja mucho y la contaminación sube. Entonces, el primer resultado asombroso que hemos tenido y que nos ha llamado totalmente la atención, y yo ya preveía que algo así iba a suceder, ha sido de que cuando obtenemos los resultados del laboratorio, de lo que se ha llevado a las muestras, estaba 0 Escherichia coli.
Bien. el valor. Entonces los chicos estaban alarmados, decía, se ha equivocado el laboratorio, hay problemas. Lo primero que han hecho es ir a ver qué ha pasado, y era el valor. Entonces, preocupados, hemos hecho una reunión de equipo, donde yo estaba con ellos trabajando, y otra ingeniera más que es del área, y nos ponemos a analizar. Yo les digo, algo así me temía, porque mientras ellos hacían el monitoreo en el río, yo observaba el entorno, y lo que me llamó la atención es que no había macroinvertebrados en el agua, en las orillas, no había señales ni de algas, de líquenes, de nada, o sea, algas principalmente no había. Y no había macroinvertebrados, y yo les digo, pero es que no es posible. Y como yo les decía, no había ni oscollos, para decirte así, en estas aguas estancas. Entonces algo estaba mal. Y les digo, yo creo que es un agua biocida. O sea, ese extremo, ¿no? Ahora, ¿a qué se debía? Pues a los niveles altos de nitrógeno. Porque el nitrógeno tiene problemas, no se elimina tan fácil. Los fosfatos, el fósforo en fosfatos va a lodos, pero el nitrógeno va disuelto, porque por la composición que tiene y las formas en las cuales se forman las moléculas de nitrógeno, pues son solubles. Entonces, siempre están presentes en el agua. Y la contaminación que ya va reuniendo, pues hace de que esos niveles de nitrógeno suban, y bueno, en ese momento puntualmente estaba como un agua biocida. Para mí biocida porque no había ni Escherichia coli, y Escherichia coli es nuestro parámetro de control, ¿no? Por lo menos un organismo vivo. Un organismo vivo estaba cero. Se llama malo pero vivo. Mal, pero no había. Entonces, ¿qué decía? Que hasta eso lo ha matado, ¿no? Entonces, eso es grave, ¿no? Eso es grave. Ahora, es verdad que en todo lo que es monitoreo son cosas muy puntuales, porque haces un monitoreo y puede ser que en una hora cambie, ¿no? Sí. Pero ya el hecho de que no haya macroinvertebrados y no haya presencia de algas, por lo menos, pues ya te está diciendo que este problema ya viene de mucho más tiempo. Y eso se observa. Ahora, seguramente que si vas en otra época al mismo lugar vas a encontrar. Se ha pasado de contaminación, como dicen. Se ha pasado. El aporte es muy grande. Agua minera, más o menos. Sí, igual que un agua minera, ¿no? O sea, pero no en la misma composición, ¿no? Sino en los niveles que suben algunos contaminantes, y ahí también tiene que ver, pues, el tema de las descargas de los hospitales, ¿no? Sí. Tiene que ver, los industriales depende, ¿no? Depende. Hay aguas que vienen muy cargadas orgánicamente, pero con sustancias benéficas, no biocidas, no biocidas, pero en medicamentos sí podemos esperar, ¿no? Sí, las curtiembres. Las curtiembres tienen un problema serio con los cromatos, porque ellos usan cromo 6, y el cromo 6 es contaminante de alto poder, ¿no? Porque es causante de cáncer. Y entonces es difícil al cromo 6 volverlo cromo 3, que es el benéfico, porque hasta las plantas lo logran asimilar. Pero eso es una modificación en aguas residuales muy fuerte, digamos, para hacerse el tratamiento. Pero bueno, así tenemos problemas, y tenemos curtiembres, hay plomo también por ahí que se descarga, ¿no? de pequeñas industrias que están descargando aguas residuales con algo de plomo, y eso contamina. Entonces, como contaminación tenemos mucho. Y eso puede llegar a los cultivos. Está llegando. Sí, llega, pero lo que se ha podido observar, y eso hay que ser cauto también con la cuestión esta del análisis y vertir una opinión, es de que las plantas tienen sus mecanismos, ¿no? de protección, y lo que se ve un poco de este proceso es de que al fruto casi no llega. Y si llega, tiene que ser alto, ¿no? Sí, por esos tallos altos, aguas residuales, el cultivo es tallo alto, tiene su propia defensa, y el tejido lo retiene, más que todo a los tipo metales pesados. Entonces
Ya en Entonces, los países más avanzados, las hortalizas. las hortalizas porque son de contacto directo, ahí puede hacer en superficie, ¿no? Adición en superficie. Lechugas, claro, nada de tallo bajo, o sea, no se puede regar con aguas residuales tallos bajos, tienen que ser tallos altos. Y hacer un estudio de impacto. Entonces, como yo decía, es importantísima la investigación. O sea, no se trata ahora ya de tener una planta. Junto con esto de construir la planta, hay que ir construyendo la ciencia de cómo vamos a emplear esa agua, qué hay que estudiar, cuál es el impacto que va a tener y más que todo la salinización del suelo. ¿No? Eso hay que cuidar mucho y bueno, hay que estudiar, hay que hacer trabajos de investigación a nivel de universidades para ya prever y no tener la planta y recién querer estudiar. Eso yo creo que ha sido siempre nuestro pecado, ¿no? No preparamos a la gente para que enfrente el reto, como profesionales no nos preparamos para enfrentar el reto de dirigir una planta de esta envergadura. Ya deberíamos estar preparándonos y no ir de paseo gastando el dinero a mirar una planta, gente que no tiene la formación. Tendríamos que estar mandando técnicos que convivan con la tecnología a un país extranjero para que vuelvan ellos a trabajar en la planta con contrato de algún tiempo que puedan entregar el conocimiento. Y eso sería mucho más factible. Y no se hace eso, ¿no? O sea, el momento se contrata a los profesionales que se vean convenientes según el color político tal vez o el momento y no se va por el técnico especializado. Entonces yo creo que la proyección debería ser esa, de que nuestros cargos en estas plantas técnicos sean cubiertos por gente que ya haya tenido la experiencia y que haya salido, y hay que hacer una inversión en personas, en profesionales, y la CIP tiene que velar por esa situación, ¿no? O sea, de que con tanta oferta de profesionales que hay formados, de ahí pues escojan los mejores, ¿no? Y que se premie, digamos, un poco así, a los buenos estudiantes que puedan irse a preparar en un posgrado, que vayan a plantas que ya estén manejando la tecnología para que en el momento en que se implemente puedan ellos concursar o puedan ya estar integrando desde la puesta en marcha. Si no tomamos esas precauciones, vamos a tener gente que recién empieza a aprender el proceso, a ver, a interiorizarse y ya ahí hay fallas, ¿no? Eso es mi pensamiento, que creo que si alguna vez alguien lo piensa, debería ser la premisa, porque nos estamos acostumbrando en eso a no manejarnos bien. Compramos equipo y no tenemos técnicos que manejen los equipos. Nos está pasando en los hospitales, donde no está la gente preparada para manejar ciertos equipos, se compra el equipo y no hay quien lo maneje. Y recién mandan a alguien a especializar y está parado el equipo un año, ¿no? Y como eso vemos muchos fenómenos por ahí de 4, 5 años con equipo guardado de mucho valor económico, pero que no está prestando servicios. Entonces son aspectos, creo que si los podríamos solucionar antes de, sería pues un buen aporte al proyecto, a la ejecución misma del proyecto. Ya no tendríamos que estar pensando en comenzar. Bueno, estimados colegas, con eso finalizaríamos el segundo bloque de nuestro podcast. En el tercer bloque ya estaremos hablando de las partes conclusivas respecto a la revisión de este proyecto. Va a contaminar el lugar donde vaya, digamos, si fuera para riego de parques, por ejemplo, que le pierda el miedo a que eso va a ser algo. Bueno, estimados colegas, ahora ya comenzando el tercer bloque, vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo se espera que cambie la gestión del saneamiento y del recurso hídrico en Tarija con esta obra? Ya, bueno, yo creo que esta va a ser, si es que se logra concretar, digamos, la punta de lanza, ¿no? Para que se entienda y que va a ser, bueno, como lo es ahorita San Blas, digamos, con la tecnología de los activados,
es una planta que enorgullece por su tecnología, pero la cosa es que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esta otra va a ser, digamos, una muestra de lo que realmente se puede aprender y poner en práctica en todo el departamento, en todo, donde se pueda, donde las condiciones se prestan, ¿no? Como ser los valles y los llanos. Hay tecnologías como esta en Villamontes, en Monteagudo, en Camiri, más pequeñas, digamos, ¿no? Pero digamos esto. Hay también Tarija, hay en San Lorenzo, en Patcaya, y también ahora también entrando a la ciudad, hay la de Jesús de Nazaret que se está construyendo. Y bueno, entonces, pero recién estamos empezando, digamos, ¿no? Entonces con esto, digamos, se va a consolidar aquello, pero la tendencia, como decía el ingeniero, inclusive en las pequeñas plantas se puede hacer reuso, ¿no? O sea, no vertir directamente al río, pero se puede hacer, por ejemplo, reuso para reforestación, ¿no? Por ejemplo, en Jesús de Nazaret se ha pensado, eso es una pequeña planta que está en un barrio extremo de la ciudad, que es USB filtro percolador, y obviamente no tiene, es una quebrada, digamos, ¿no? Pero tiene que cumplir la normativa. Entonces, antes de vertir al río se puede hacer reforestar, áreas de reforestación, que es además la que no es riego de tallo bajo ni siquiera, es reforestar árboles, ¿no? Arborización. Entonces ese es un beneficio. Y bueno, esa es la tecnología, ¿no? O sea, la tendencia a seguir haciendo este tipo de plantas desde las pequeñas, medianas y grandes, porque el clima nos favorece. Y el reuso es economía circular, se puede hacer el lodo, se puede hacer abono incluso para la misma reforestación. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? Si bien, digamos, hablando de plantas grandes, que era la opción los activados o los B, digamos, en los barrios recién estamos queriendo salir de la cámara séptica, que es lo más básico que hay, ¿no? Entonces, y esta tecnología se presta para pequeñas, medianas y grandes. En Brasil hacen inclusive para condominios, la que hemos hecho en la frontera, Sí. ¿no? Chiquitita, para 300, en la frontera, en el hito fronterizo entre Paraguay y Bolivia, para 300 personas, digamos, se ha hecho una tecnología con USB, con humedad. Entonces, y con alta eficiencia, entonces no necesitamos tecnologías caras, digamos, para cumplir la normativa. Entonces o sea, difundiendo el conocimiento podemos ampliar, digamos, y hacer que esto sea más divulgado, pero ya con experiencias más reales, ¿no? Sí, en el hito verde 97. Bueno, hay tecnologías inclusive más económicas, como más amigables, son los que yo soy fanático y me gustan los humedales, ¿no? Artificiales, pero necesita mucha área, ¿no? Entonces, para Tarija se puede hacerlo, pero necesitaría un área enorme, ¿no? 200 hectáreas de encontrar muy difícil. Entonces, pero para pequeñas poblaciones, urbanizaciones, se puede, es factible. Entonces, lo importante es que nosotros esperamos que se cambie la gestión de saneamiento, justamente ver ahora, ¿no? una variación, digamos, de tecnologías que podamos implementar. Para las ciudades grandes, sistemas para ciudades pequeñas, poblaciones, están muy bien los humedales artificiales, ¿no? Que esperemos que se mejore con ese aspecto. Y más que todo, que el conocimiento llegue a las personas comunes, que comiencen a entender la filosofía de lo que es tratamiento de aguas y bueno, también que se pierda la mística de que el agua residual no va a contaminar el lugar donde vaya, digamos, si fuera para riego de parques, por ejemplo, que le pierda el miedo a que eso va a ser algo malo, que el parque va a ser contaminado. No es así, porque las bacterias al incorporarse al suelo toman otro hábitat, ¿no? Toman campo en otro hábitat y cambian. Con toda la interacción que tienen van a ir cambiando y ya no van a tener la contaminación que se cree, ¿no? Por el mismo hábitat. Entonces algunas van a morir y otras van a ser benéficas. Entonces eso se va a demostrar haciendo el trabajo. Hace muchos años he estado en San Rafael, en Mendoza, y ellos riegan, ya tienen canales de riego instalados a lo largo de sus calles para regar los árboles. Y son árboles hermosos que tienen frondosos de
de lado a lado y cubre pues sombra al medio y con puro aguas residuales y no tienen problemas y la gente no se espanta porque vaya agua residual por esos canales que van regando y largan el agua a las 6 de la tarde, por ejemplo, en un clima cálido y que todos los días largan el agua a una sola hora, un cierto tiempo y llega a toda la ciudad. Y es un lugar hermoso, lleno de árboles frondosos, altísimos, y están bien nutridos, y están reutilizando hace muchísimos años sus aguas, y constantemente en estudio, entonces cambiar la mentalidad es importante. Sobre el tema, igual para comentar, por ejemplo, en Monterrey es una ciudad con bastante estrés hídrico en México, y ellos ya tienen, como en cualquier ciudad, su red de agua potable, su red de alcantarillado y su red de reuso. Tienen una red de tuberías que hacen el reuso de agua residual para industrias, para todo, y la venden al 10% de lo que cuesta pagar el agua potable. O sea, las industrias, digamos, por eso es pecado regar o lavar con agua potable. Ellos ya tienen su red instalada en toda la ciudad. Y eso les ha llevado, digamos, a la necesidad, al estrés hídrico, ha llevado a que busquen soluciones. Pero eso alguna vez en algún curso que he visto lo muestran así, ¿no? Como ya está, como una red, una más, agua, alcantarillado y reuso. Como van buscando las soluciones, ¿no? Respecto a la problemática que tiene cada lugar. El lugar del mundo donde se riega los jardines con agua potable estaría ahí, y no debería ser. Yo, cuando hice maestría en España al respecto, hice esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el loco que riega jardines con agua potable? Allá tienen dos redes, agua potable y agua no potable. Agua no potable para jardines y agua potable para la población. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Que deben cambiar. Bueno, ¿qué lecciones puede dejar este proceso para futuros proyectos de gran envergadura en Tarija? ¿Cuáles son las lecciones que ha dejado la comisión? Bueno, yo creo que esta es realmente una linda experiencia en Tarija, digamos, de haber llevado este problema de las plantas de tratamiento de agua residual a la parte netamente técnica, ¿no? Pero ha sido un equipo apasionado, diríamos, de profesionales sin fines de lucro, no hemos recibido nunca un peso de ningún lado, ninguno de nosotros, y con la pasión que nos ha llevado hemos logrado defender y esperamos que se haga realidad, ¿no? Y lo mismo se puede hacer en todos los campos de la ingeniería, ¿no? En todos los proyectos de envergadura, como dice la pregunta, para encontrar este equipo técnico, digamos, especializado que dé la punta de lanza en el desarrollo sostenible de la ciudad, del departamento y, por qué no, de Bolivia, ¿no? Pero tiene que haber ese compromiso, ¿no? A nosotros nadie nos ha dicho organícense, nada. O sea, nosotros lo hemos sentido y uno a uno se ha ido sumando la gente que pensaba y seguimos. Yo creo que vamos a seguir, por eso hasta que se consolide, ¿no? Entonces, lo mismo es una invitación, digamos, a todos los profesionales de todas las áreas que se pongan, digamos, en sus hombros la tarea de hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que es la gran lección. Y también vamos a tener, digamos, varias plantas de tratamiento. Si bien en San Blas tenemos los activados, tenemos ahora en Cabeza de Toro vamos a tener ya, digamos, reactores o ASBE con leches percoladores. En otros lugares está haciendo ya humedales, digamos, ya a nivel, digamos, más pequeño. Entonces es muy importante ya divulgar el conocimiento. Yo pienso que va a ser muy importante que nos está dejando esto, divulgar el conocimiento de plantas, de las tecnologías de la planta de tratamiento en forma ya directa, ¿no? Para todos los demás ingenieros que vengan a estudiar el área y para que puedan dar soluciones a futuro en otros lugares, ¿no? Y de nuevo recalcar, todas las comisiones tienen que tener equipos multidisciplinarios para que así se enriquezca un poco el análisis y los puntos de vista en los cuales estamos inmersos como profesionales. Y más que todo que dejemos esa postura de voy a trabajar si me pagan, ¿no? Tiene que haber amor al terruño, tiene que haber compromiso social. ¿No? ¿O ¿qué gano yo? No, sí, tiene que haber un compromiso social de cada uno por devolver a su tierra lo que la tierra le dio algún día, ¿no? O sea, el ser tarijeño, el haber vivido todos estos años que como que ya se van terminando en cuanto al trabajo, en mi caso.
¿no? Entonces, yo particularmente me siento satisfecha un poco por lo que he podido incorporarme a este equipo de trabajo, el haber conocido gente luchadora, aguerrida, que ha querido informarse más, se ha preocupado de saber más, y eso también me ha llevado a mí a seguirme cultivando, digamos así, en el área, en el conocimiento, y cambiar el discurso, ¿no? Porque nosotros podemos hacer muchos discursos, pero cuando no los llevamos a la práctica, pues difícilmente ser llevadores del mensaje, ¿no? O sea, hay que trabajar, y hay que trabajar en forma desinteresada y ponerse al servicio. Es verdad que a veces no tenemos tiempo, le quitamos un poco el tiempo a nuestro descanso, pero vale la pena, porque el estar tantos años en esta lucha, pues cuando ya nos han dicho de que había el financiamiento, que ya estaba firmando el compromiso, internamente una felicidad, ¿no? Una alegría, ¿no? Son 8 años de lucha y por fin estamos viendo un papel donde firmamos que dice que hay compromiso de hacerla la planta, de que esto llegue al final, ¿no? Yo creo que otro día nos encontramos con Gabriela, que es la presidenta del barrio, y le digo: Gabriela, parece que ya nos vamos a juntar un día de estos, por fin abrazarnos y decir, lo hemos conseguido, ¿no? Y es una cantidad de gente, desde la más sencilla, ¿no? Desde la más sencilla del barrio, que podríamos hacer un gran grupo de abrazo, porque la verdad, desde donde estábamos, hemos puesto nuestro granito de arena. Muchas veces han puesto un pesito, 10 pesitos para hacer algo, han salido a bloquear, han dicho a su manera, han protestado, han estado en los bloqueitos, ¿no? Que le hacíamos acosar para que no entren. Entonces, creo que es una parte de ser profesional, el devolver en conocimiento, en aporte, pues en nuestro compromiso, ¿no? Y así creo que uno se siente un poco más identificado con su profesión, con lo que ha aprendido, y enseñar lo que has aprendido, pues tiene valor y mucho. Guardártelo y llevártelo a la tumba no sirve. Entonces, en eso creo que ganamos mucho como personas, como profesionales, el trabajo que se puede redituar, más que todo en estas cosas que son de análisis, de aporte. Y bueno, estamos en ese camino y siempre apoyando, y si algún momento se presenta, qué sé yo, otra participación en esta área o en otra, pues estamos prestos, creo yo, a involucrarnos, así como algún momento Richard, que no sabía mucho y le dedicó alma, vida y corazón a aprender, y hasta ahora enseña, ¿no? Entonces eso se nota que es una superación personal y que yo valoro, porque en un inicio la que hablaba de biología, era que hablaba Cristina. Yo hablaba de la química, de los procesos, me entendían poco, pero me creían, ¿no? Entonces cada uno ha ido diciendo sus pequeñas cosas que sabía y sus verdades desde su punto de vista técnico, y así hemos ido creciendo todos al final, ¿no? O sea, como equipo. Bueno, ¿qué papel creen que debe cumplir tanto la SIP como el Colegio de Ingenieros Civiles en la fiscalización técnica de obras públicas? Bueno, yo creo, parto más de fiscalización, que evidentemente hay que hacerla. Yo creo que hay que involucrarse antes, ¿no? Justamente para evitar lo que estamos haciendo, digamos. No fiscalizar o digamos, evaluar lo que está mal hecho. Hay que sugerir antes de que se haga, ¿no? Y si eso cuesta, evidentemente cuesta llegar a las autoridades, hacerse entender, y que ellas más bien tomen a la CIB y al Colegio de Ingenieros o cualquier colegio como un aliado y no como un enemigo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nos involucramos antes y hay apertura de las autoridades y hay gente como este equipo, digamos, en cualquier área, que se predispone, que sugiere que las cosas se hagan bien,
Yo creo que es mejor que una fiscalización. Evidentemente la fiscalización tiene que haber, pero es mejor resultados se consigue si nos anticipamos para que se hagan las cosas bien, porque finalmente la plata es de todos, ¿verdad? El tiempo también es de todos. Entonces yo creo que ese sería más bien el mensaje, de que como profesionales nos involucremos y como responsables, digamos, de donde estemos, como directivos, digamos, de la SIC, de la CADECO, de la Sociedad de Ingenieros, de donde sea, llegar a las autoridades a hacer entender, ¿no?, que los proyectos que no se cierren, digamos, políticamente, y que más bien consigan entre estas instituciones como un aliado que quiera ayudar a que las cosas se hagan bien, porque hay gente, probablemente en las instituciones, como decías, algunamente contrata a una persona por un tema político, no necesariamente tiene la experiencia, pero eso no quiere decir que nadie le está quitando el cargo, ni votando, ni nada, solamente sugiriendo que se hagan las cosas bien, y si hay apertura se puede lograr mejores cosas, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es para un beneficio personal, sino para un beneficio de la sociedad en general, ¿no?, ya sea de Tarija o del departamento, o por qué no de Bolivia, ¿no? Yo pienso que como ingenieros tenemos que aportar, ¿no?, al bienestar de nuestra población, de nuestra ciudad también, pero también, aparte de esa disposición personal de cada profesional, yo pienso que también los ingenieros civiles podrían tener asesores, ¿no?, diferentes áreas, diferentes proyectos como están haciendo. Entonces, para tener una opinión, digamos, más certera, digamos, para dar a nuestra población, porque la población lo que siempre espera es escuchar la palabra de un profesional al respecto, ¿no? Entonces es muy importante que se hagan comisiones o multidisciplinarias como están haciendo para seguir, no como una fiscalización, ¿no?, pero por lo menos, digamos, para tocar, digamos, el tema que es importante para nuestra población. Sí, yo también pienso de que no nos podemos separar entre profesionales, más bien tenemos que unirnos, porque estando en otra profesión, como es mi parte, digamos, como ingeniero químico, difícilmente yo podría hacer un proyecto sin la ayuda de ingenieros civiles, porque cada uno se desarrolla en su área, en su campo, y va a hacer el diseño de acuerdo a lo que debe ser y lo que necesita el proyecto. Y si se desarrollamos en ese entorno de confiabilidad entre profesionales, entonces el proyecto con seguridad va a salir mucho mejor y va a tener los resultados que esperamos. Nos cerramos mucho a querernos ser una isla que está haciendo un proyecto y que solo yo o unos cuantos sepamos lo que estamos haciendo. No, esto tiene que ser un poco más abierto, y en eso cada colegio juega un rol muy importante, solo que algunos colegios no están activos, y en eso deberíamos trabajar como CIP, de que sean más activos o más proactivos, digamos así, que estemos involucrados y nos apoyemos de los unos a los otros para que crezcamos todos de alguna manera, y que proyectemos pues la imagen que necesitamos proyectar como profesionales, que somos empáticos, que queremos hacer buenos proyectos, que queremos tener buenos diseños, que no nos fallen a tiempo de terminar un proyecto, que no nos falle, por ejemplo, la puesta en marcha, o que el rendimiento que espero no se dé, ¿no? Entonces, ahí están los mecánicos, los eléctricos, los ingenieros civiles con estructuras, con la parte sanitaria. Entonces, todas las especialidades en realidad se involucran en un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que sería pues formidable que lleguemos a conseguir, de que como CIP, que aglutinamos a todas las especialidades, pues podamos hacer ese tipo de trabajo. Y yo creo que si llegamos así, pues vamos a conseguir mejorar mucho y prosperar también, ¿no? Que no necesitemos que vengan de afuera a hacernos el trabajo. Bueno, ¿qué papel o cómo se fortalece la credibilidad técnica y la transparencia a través de este tipo de evaluaciones?
¿A qué va a referir esta pregunta? Va casi casada a la anterior debido a que siempre que nos hemos reunido con ministerios, con gobernaciones, con alcaldes, con secretarios, tienen mucho recelo en compartir los proyectos, digamos. Y ese es, creo que, uno de los grandes problemas que ha tenido esta comisión, porque si hubieran tenido la apertura de escuchar desde el comienzo, quizás ya estuviéramos iniciando la planta, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, digamos, de cómo se podría fortalecer la credibilidad técnica, porque yo creo que, o sea, la única explicación que yo encuentro es de que ellos piensan de que se va a utilizar esos proyectos de manera política más que técnica, digamos, ¿no? Sí, yo creo que justamente después lo que decía es anticipándose, ¿no? O sea, que ellos entiendan que nosotros somos un aliado del desarrollo, no ni siquiera de ellos, de la ciudad o del departamento, para que las cosas se hagan bien, y que dentro del espectro grande de profesionales que tiene la SIC, los colegios y la SIP, pueden aportar. Y hay gente que quiere, o sea, en vez de que salgan en los medios a criticar, digamos, pueden generar estas reuniones y aportar, ¿no? O sea, justamente esta mañana escuchaba en la radio un poco que mucho se le ha dado, digamos, ¿cómo se llama?, el protagonismo a las juntas vecinales, y no es por desmerecer, sino que no son los adecuados para opinar técnicamente. Para eso están los profesionales en las diferentes áreas. Entonces, si hay esa apertura de las autoridades, digamos, si escuchan a los dirigentes vecinales, ¿por qué no escuchar a los profesionales, ¿no? Y ahí compartir ideas y realmente ayudar. O sea, esa es la idea. Yo creo que tiene que haber apertura de ambos lados, ¿no? de las instituciones, de las autoridades, y también de los profesionales que quieran, digamos, sumarse a esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Porque al final las cosas bien hechas o mal hechas las vamos a compartir todos, vamos a vivir. Entonces lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Entonces, anticiparse, ¿no? Ese sería el mensaje a los profesionales y también a las autoridades que acepten y que no nos tomen como enemigos, sino más bien como aliados. Sí, hay un proverbio en la Biblia que me gusta mucho, dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Yo pienso que mientras más participemos y seamos multidisciplinarios y nos libremos del, digamos, estigma político, va a ser mejor, ¿no?, para servir a nuestra población. Yo pienso que la participación de más técnicos es importante, como dice el ingeniero, ¿no? Yo no podría hacer un proyecto sin ingeniero civil, entonces nosotros lo mismo. Entonces, en ese aspecto, mientras más participación haya y más nos despojemos del tema político, va a ser mejor para servir a nuestra población, ¿no? Esto de compartir, pues, aparte de que nos permite trabajar mejor, también nos une, ¿no? Nos da un vínculo de amistad que muchas veces no lo tenemos como personas, sino ya en el ámbito de trabajo y de compartir conocimiento y experiencias, pues vamos haciendo otro tipo de vínculos de amistad y ya hablamos en otro nivel también, ¿no? O sea, de más confiabilidad y de aceptar el criterio del otro y no creer, como dice Richard, de que somos enemigos, sino en realidad somos aliados, y cuando hay alianzas, pues hay mejores resultados. Así es. Bueno, ya con la última pregunta del podcast, ¿qué mensaje les gustaría dejar a los ingenieros sobre la importancia del rigor técnico y la ética profesional en estas obras de impacto social? Y lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado sobre lo mismo, digamos, el mensaje es eso, ¿no? Que el profesional realmente, desprendidamente brinde su conocimiento, su experiencia a las instituciones para que desde el punto de vista técnico, que prevalezca lo técnico antes que los intereses económicos o políticos, digamos. Y una muestra como experiencia, y nadie lo puede negar, es lo que hemos hecho nosotros, como decía, quizá llevados por el apasionamiento del tema o de la carrera, pero lo hemos hecho y nos sentimos realmente con la misión cumplida, porque lo hemos dado todo, hemos dejado nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros hobbies, cualquier cosa, porque era pasión, creo que nos unía. Decía reunión en la CIR para tal cosa y todos estábamos aquí, y entonces ya armamos estrategia y se ha ido logrando. Por eso, o sea, lo que parecía imposible, porque nadie nos quería escuchar en principio,
que venga desde el ministerio aquí a escuchar y que después digan, gracias a las recomendaciones de la CIP Tarija se cambia. Entonces, por fin nos entendieron, digamos. Entonces no ha valido no ha sido en vano, digamos, tantas horas de reunión, tanto estudio, y va dando frutos, digamos, no solo personales, sino a la sociedad. Entonces, así es el ejemplo, yo creo, a hacerlo en cualquier ámbito de los proyectos, porque como profesional nos debemos a la sociedad, evidentemente, ¿no? O sea, somos servidores, digamos, no necesariamente servidores públicos, desde tu profesión es servidor a la sociedad, ¿no? Con tu conocimiento, con tu experiencia. Invitar, ¿no? a todos los profesionales a que es, yo creo que un buen camino llegar a este tipo de equipos para fortalecer el conocimiento, el desarrollo y que las obras se inviertan bien. Sí, como dice Richard, somos servidores, ¿no? Y deben estar dispuestos a servir. Muchas veces, nos acostumbramos a servirnos, ¿no? Como sociedad, digamos, de cualquier lugar, digamos, cualquier cargo, todo, pero no es así y no debe ser así. Nosotros debemos brindarnos el servicio a nuestra población. Como dice Richard, es una satisfacción que nuestras observaciones, que es de la CIP, del personal técnico, digamos de la CIP, todos los ingenieros que conforman la sociedad de ingenieros, hayan dado en esta nueva planta, ¿no? Y que esperemos pronto volverla a ver ya construyendo y funcionando, ¿no? Eso es muy importante, que sirvamos a nuestra población. Algo que me gusta, que últimamente se incorporó en la Universidad Juan Michel Saracho, es la ética y la responsabilidad social. Es un eslogan que lo han incorporado, pero que creo que tiene mucha relevancia, porque con la ética tiene que ir la responsabilidad social. Si no hemos sido éticos, pues la responsabilidad social con seguridad también va a caer sobre mis hombros, ¿no? A veces en forma judicial y otras veces moral, pero hay una responsabilidad social que estamos obligados a cumplir, cada uno a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, pero tiene que haberla. Y bueno, creo que algo hemos hecho, algo hemos aportado, y bueno, ese algo ojalá pueda ser mucho más, ¿no? Y ojalá que muchos también se incorporen a esto, cambien de mentalidad, piensen, hoy sí tengo un recurso, tengo una buena economía, o como ahora estamos pasando, hay muchos ingenieros que no tienen trabajo, están pasando pues no hambre, pero están en malos momentos, nuestros jóvenes están sin trabajo. Y bueno, es también nuestra responsabilidad generar fuentes de trabajo, ¿no? Fuentes de trabajo y enseñar a las generaciones que vienen pues a que vaya la ética junto con la responsabilidad social, que siempre se piense en que se tiene que llevar eso. Y bueno, y yo creo que así podríamos caminar en mejor rumbo, digamos, tener un mejor rumbo, tanto ahora como a futuro, ¿no? Y eso sería para nosotros algo satisfactorio, digamos, que hayamos contribuido por lo menos un poquito en esto de trabajar, de hacer, de pelearle y de estar hasta la última consecuencia. Bueno, estimados ingenieros, agradecerles por su presencia, por haber respondido todas las preguntas que teníamos. Unas palabras ya para despedirse, por favor. Bueno, gracias a ti, Yasmani, por invitarnos a esto, has valorado, digamos, nuestro trabajo, nos has visto varios años hacer este seguimiento, y bueno, aquí estamos 3 del equipo, son mucho más: ingeniero José Luis Alzugaray, ingeniero Carlos Rico, Rolando Surriable, Cristina Arellano, bióloga, no sé si me olvido de alguien más, pero bueno, y además ahí se sumaron usted como ingeniero de la SIC, ingeniero Pascual como de la CIP, y bueno, también hubo apoyo del Comité Cívico en su momento, y bueno, finalmente las autoridades que nos han podido escuchar, muchas reuniones técnicas en el municipio, con Gonzalo, con fuertes discusiones, hasta con gente, con asesores también de la alcaldía había, que poco a poco nos han ido entendiendo, digamos, que lo que queríamos era algo
positivo y no algo, no ser enemigos, ¿no? Al final lo han entendido, digamos, y se han aliado. Y también un saludo al barrio San Luis, ¿no? Que finalmente es lo que nos ha motivado e impulsando. Ahí resaltamos la figura de nuestra dirigente barrio, por muchos años, digamos, luchando por lo mismo, por el mismo tema, ¿no? Obviamente en su cargo tendrá otras responsabilidades, pero eso es lo que ella ha forjado a mantenerse hasta conseguirlo, ¿no? Y ojalá que lo logre, ¿no? Creo que sin ella también no hubiéramos estado quizá unidos, ¿no? Nos ha sido importante, digamos, su valor para salir también a la prensa. Ella, sin ser profesional, ha tenido que ir aprendiendo y entendiendo un poco para poder defender a su barrio, ¿no? Finalmente nosotros somos del barrio, Miriam y yo. Gonzalo no es del barrio, pero él ha aportado con su tiempo, con su conocimiento técnico. Entonces, agradecer a todos los que han conformado este equipo técnico y a los que nos han escuchado, ¿no? Gracias por todo y gracias a vos por escucharnos. Agradecer a las personas compañeros que dice Richard, y a ti, Alman, y también por esta iniciativa, Pascual también, que nos ha ayudado mucho, digamos, en la parte técnica. Y agradecer también a los que nos están escuchando y mediante este podcast, para que podamos seguir nosotros aportando también a lo que podamos, Dios mediante, en el bien de nuestra sociedad y de nuestra población. Sí, agradecerle, no nos olvidemos que el ingeniero Benito Quispe también ha sido un gran apoyo, como ha sido el ingeniero Pascual, que ha iniciado con esto, y pues el ingeniero Benito ha seguido con la misma filosofía de requerirnos cuando nos necesitaba, y ahí pues aun cuando la población no lo sabe, pero cuando estábamos en la última discusión, en la última media hora de la decisión, bueno, hemos intervenido, no peleábamos nosotros dos ahí porque se apruebe lo que nosotros opinábamos del cambio de la tecnología, porque nos mostraba otra propuesta, y bueno, al final con dos intervenciones pues llegó finalmente, se firmó y nos salimos. Y después de una semana, así como anécdota, me encuentra la doctora que estaba encargada del proyecto y me dice: qué increíble, o sea, con tanta gente del viceministerio que le tenían terror, dice. Yo no sabía, no sé, había un nombre por ahí que ni me acuerdo, pero que le tenían terror a su opinión, que era el que siempre ganaba. La hora. Sí, no, era el que imponía su criterio. Ustedes dos en media hora lo han bajado. Ya teníamos 3 días de discutir y no llegábamos a nada, y ese día ahí en menos de cuarto de hora, media hora, se decidió y dijo: sí, ya está bien, y firmó. No me acuerdo el apellido de un licenciado en química era, que estaba... Laure. Sí, ¿no? Yo no me acuerdo ni el nombre, pero bueno, me causó un poco de satisfacción eso, porque he dicho, bueno, a veces nosotros creemos que nuestra opinión es humilde, pero tiene conocimiento. Y si ha servido para conseguir unas firmas de aprobación, ya es mucho, digamos, mucha la satisfacción, digamos, ¿no? Y eso no sabía él, porque recién se lo estoy contando, que entre los dos hemos forjado el último tramo de las firmas. Y bueno, pues después no hemos estado en el finalmente, no hemos estado en el desayuno, tampoco hemos estado en la foto, pero hemos estado en el momento clave. Y nos sentimos felices que como SIP hayamos podido hacer, y pues darle gracias al ingeniero Benito, porque me llamó, se acordó que me falta alguien de la comisión y me invitó a ir. Bueno, hay mucha gente involucrada, ¿no? Muchos son los que hay que agradecerles, y bueno, si nos hemos olvidado de alguien, pues muchísimas gracias a ustedes también, porque nos han permitido relatar algo que lo teníamos muy guardado, muy para nosotros, una lucha muy de grupo, ¿no? Que muy pocos saben, pero que darle a conocer pues es bueno porque es un desahogo también de poderlo decir, de que nuestros colegas puedan saber, que llegue a muchas personas, que esto se conozca, porque
es una experiencia que tal vez no se repita, pero ojalá se repita, ¿no? Y con otros actores que puedan aportar, y así vamos a ir creciendo como profesionales y también con nuestros proyectos y con nuestros emprendimientos que podamos hacer. Bueno, en sí nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija es muy importante reconocer el esfuerzo que ha realizado esta comisión multidisciplinaria, felicitarlos por el trabajo que han desarrollado y bueno, Dios mediante se pueda concretar en la construcción de la macroplanta de aguas residuales de la ciudad de Tarija. Agradecerles por su presencia, felicitarlos nuevamente a ustedes y a todos los miembros de la comisión que tampoco nos encuentran en estos momentos aquí, pero les hacemos llegar la felicitación. Bueno, con eso concluimos nuestro podcast número 4 y los invitamos a suscribirse a nuestras redes, a lo que es el Facebook y el YouTube. Muy buenas noches, colegas.